tal amigos? Bienvenidos a nuestro canal A Través del Cristal. Hoy vamos a comenzar con el curso básico de espiritismo o con la serie de videos de las nociones básicas del espiritismo. Vamos a comenzar con el tema de qué es y qué no es el espiritismo. Entonces, ¿qué no es el espiritismo? El espiritismo no es lectura de la mano. El espiritismo no es brujería o magia negra. El espiritismo no es ocultismo, no es la adivinación del futuro, no es astrología, no es la superstición. Hay un punto importante aquí y es que cualquier lugar en donde se lucren con el espiritismo, que se lucren haciendo actividades mediúmnicas, significa que no es algo espírita. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Ahora les voy a hablar de la definición de qué es el espiritismo. Voy a tomar como referencia el libro, un librito que encontré de la Asociación Espírita Senderos de la Esperanza. Y aquí pues hablan bastante claro acerca de las nociones del espiritismo. Entonces, ellos nos dicen que el espiritismo es una doctrina revelada por los espíritus superiores a través de mediums y organizada o codificada por un educador francés conocido como Allan Kardec en 1857. Surgió pues en Francia hace más de un siglo. También se define como la ciencia que trata del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, de sus relaciones con el mundo corporal y de las consecuencias morales que de estas relaciones se desprenden. En futuros videos les voy a hablar un poquito más acerca de quién fue Allan Kardec. Él fue un pedagogo francés y fue el que a través de algunos medios pudo recolectar la información en un libro que se llama el Libro de los Espíritus, donde los espíritus superiores, los maestros espirituales se comunicaban, en específico el espíritu de la verdad se comunicaba y revelaba algunas respuestas a algunas preguntas que siempre nos hemos hecho en la vida. También el espiritismo nos habla acerca de el origen y la naturaleza del espíritu. Entonces, de dónde venimos, qué es el espíritu como tal, cómo está conformado, para dónde vamos, la explicación de muchas enfermedades. Bueno, hay muchas cosas que explica el espiritismo, pero a grandes rasgos esto es básicamente lo que es el espiritismo. ¿De qué trata el espiritismo? El espiritismo responde a las cuestiones fundamentales de nuestra vida como estas. ¿Quién soy? Antes de nacer, ¿qué era yo? Después de la muerte, ¿qué seré? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? Porque algunos nacen ciegos, paralíticos, débiles mentales, mientras otros nacen inteligentes y saludables. ¿Por qué Dios permitiría tan grandes desigualdades entre sus hijos? El espiritismo nos ayuda a comprender más acerca de las desigualdades sociales, acerca de por qué algunas personas nacen con determinadas enfermedades, porque el espiritismo también estudia las leyes universales y las leyes, cómo se relacionan las leyes físicas con las leyes espirituales. Entonces, básicamente eso es lo que hace el espiritismo, explicar por qué vemos algunas desigualdades, algunos efectos, porque habla de específicamente la ley de la causa y efecto, que es la reencarnación. En la reencarnación, con la reencarnación podemos explicar muchos conceptos que tal vez en algunas religiones no lo pueden comprender muy bien, porque no tiene una base científica. El espiritismo tiene una base científica. Esto me lleva a decir que el espiritismo es ciencia. Decimos que el espiritismo es ciencia porque estudia a la luz de la razón y dentro de los criterios científicos los fenómenos mediúmnicos, que son fenómenos provocados por los espíritus y que no pasan de ser hechos naturales. No existe lo sobrenatural en el espiritismo. Todos los efectos, aun los más extraños, tienen explicación científica. Son, por lo tanto, de orden natural. El espiritismo es filosofía. El espiritismo es una filosofía porque a partir de los fenómenos espíritas ofrece una interpretación de la vida respondiendo a cuestiones como de dónde venimos,
qué hacemos en el mundo, para dónde vamos después de la muerte. El espiritismo, carácter moral. También decimos que el espiritismo es moral porque tiene por finalidad la transformación moral del hombre, volviendo a las enseñanzas de Jesucristo para que sean aplicadas en la vida diaria de cada persona. Revive el cristianismo en su verdadera expresión de amor y caridad. El sentido de la moral espírita. El espiritismo no es una religión organizada dentro de una estructura clerical. En este sentido, él es profundamente diferente de las religiones tradicionales. No tiene sacerdotes ni jefes religiosos, no tiene templos suntuosos, no adopta ceremonias de ningún tipo, como bautismo, confirmación y matrimonio. No tiene rituales, ni velas, ni cualquier simbología. El culto espírita se hace con el propio corazón. Es el culto del sentimiento puro, del amor al semejante, del trabajo constante en favor del prójimo. Solamente el pensamiento equilibrado en bien nos une a Dios y solamente la práctica de las buenas acciones nos hacen sus verdaderos adoradores. Así el espiritismo busca revivir las enseñanzas de Jesús en su simplicidad y sinceridad, sin lujos, sin convencionalismos, sin pompas, sin grandezas, pues como nos recomendó el Maestro Jesús de Nazaret, Dios debe ser adorado en espíritu y verdad. Ustedes se preguntarán, ¿quién es el guía del espiritismo o a quién seguimos en el espiritismo? ¿Cuál es nuestro modelo a seguir? El modelo a seguir de nosotros es el Maestro Jesús. El Maestro Jesús es nuestro guía y modelo de perfección en el mundo. El Maestro Jesús, hace 2000 años, cuando vino a la tierra, dijo lo siguiente: si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador que estará con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Vosotros le conoceréis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ese os lo enseñará todo y os traerá a la memoria todo lo que yo os he dicho. El espiritismo es el consolador prometido por Jesús. ¿Por qué decimos esto? Porque es una doctrina filosófica que lo que hace es consolar, lo que hace es dar explicación de ciertas cosas que nosotros vivimos en la vida, de las preguntas que hemos tenido durante siempre en el transcurso de nuestras vidas. Y lo que hace el espiritismo es que a través de sus respuestas consuela los corazones de las personas. Se me olvidaba decirles que la máxima del espiritismo es: sin caridad no hay salvación. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. El espiritismo es una doctrina revelada por los espíritus superiores a través de médiums y organizada o codificada por un educador francés conocido como Allan Kardec en 1857. Surgió pues en Francia hace más de un siglo. También se define como la ciencia que trata del origen, la naturaleza y el destino de los espíritus, de sus relaciones con el mundo corporal y de las consecuencias morales que de estas relaciones se desprenden. ¿De qué trata el espiritismo? El espiritismo responde a las cuestiones fundamentales de nuestra vida como estas: ¿quién soy? Antes de nacer, ¿qué era yo? Después de la muerte, ¿qué seré? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿Por qué algunos nacen ricos y otros pobres? ¿Por qué unas personas sufren más que otras? ¿Por qué algunos nacen ciegos, paralíticos, débiles mentales, mientras otros nacen inteligentes y saludables? El espiritismo es ciencia. Decimos que el espiritismo es ciencia porque estudia a la luz de la razón y dentro de los criterios científicos los fenómenos mediúmnicos, que son fenómenos provocados por los espíritus y que no pasan de ser hechos naturales. No existe lo sobrenatural en el espiritismo. Todos los efectos, aun los más extraños, tienen explicación científica. Son, por lo tanto, de orden natural. El espiritismo es filosofía. El espiritismo es una filosofía porque a partir de los fenómenos espíritas ofrece una interpretación de la vida respondiendo a cuestiones como ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos en el mundo? ¿Para dónde vamos después de la muerte? El espiritismo, carácter moral. También decimos que el espiritismo es moral porque tiene por finalidad la transformación moral del hombre, volviendo a las enseñanzas de Jesucristo para que sean aplicadas en la vida diaria de cada persona.
Revive el cristianismo en su verdadera expresión de amor y caridad. El sentido de la moral espírita. El espiritismo no es una religión organizada dentro de una estructura clerical. En este sentido, él es profundamente diferente de las religiones tradicionales. No tiene sacerdotes ni jefes religiosos, no tiene templos suntuosos, no adopta ceremonias de ningún tipo, como bautismo, confirmación y matrimonio. No tiene rituales, ni velas, ni cualquier simbología. El culto espírita se hace con el propio corazón. Es el culto del sentimiento puro, del amor al semejante, del trabajo constante en favor del prójimo. Solamente el pensamiento equilibrado en bien nos une a Dios y solamente la práctica de las buenas acciones nos hacen sus verdaderos adoradores. Así el espiritismo busca revivir las enseñanzas de Jesús en su simplicidad y sinceridad, sin lujos, sin convencionalismos, sin pompas, sin grandezas, pues como nos recomendó el Maestro Jesús de Nazaret, Dios debe ser adorado en espíritu y verdad.